reunión, o en realidad el anuncio que van a hacer del nuevo acuerdo. Un acuerdo donde tal vez lo simbólico sea lo más importante, la señal que dé el FMI para con qué va a hacer con la economía argentina. Se habla de 5.000 millones de dólares que se van a agregar al préstamo original y unas condiciones más estructuradas para cómo va a ser la economía argentina a partir de ahora. Algo en lo que se entrega por completo el gobierno ahora. El gobierno no esconde, algo que ayer charlábamos sobre qué es lo que espera hacer o quién decide ahora. El gobierno no esconde su cercanía y su disciplinamiento a lo que dice el FMI. Por algo Macri pide ayer que nos enamoremos de Christine Lagarde. Por algo se admite o por algo dice el propio FMI que tiene buena conversación o que en realidad acepta el cambio para seguir adelante, el cambio en la conducción del Banco Central, y también por algo está... Una historia de amores prácticamente, porque el presidente habla de enamoramiento continuamente, ¿no? De poliamor, sí, está tan de moda. De poliamor, sí, eso sí, de poliamor. Y somos varios. Porque Lagarde se enamoró de los argentinos nos vamos a enamorar de Lagarde y así. Al menos eso quiere el presidente, todavía no sé si se ha dado, yo no creo que se dé, tal vez sea una mala historia de poliamor, pero lo cierto es que así lo planteó Mauricio Macri ayer. ¿Están enamorados de otros? Y es que ya somos varios, todos los argentinos y Cristina, ya eso es bastante poliamor, te diría. Ayer... Es todo el board, además del FMI, que nos tienen que aprobar finalmente el acuerdo, ¿no? Dependemos de eso. Dependemos de eso, el acuerdo ya está aprobado igual, y de hecho, en esto de si era sorpresivo o no, ayer lo que le decía... Supuestamente hubo una charla telefónica de 2 horas entre Caputo y Mauricio Macri donde le anunciaba algo que sí se esperaba, la salida de Caputo en algún momento. De hecho, después Macri dijo, bueno, que Caputo no estaba hecho para el Banco Central porque tenía un perfil muy distinto a Sturzenegger, porque había ido solamente a estar ahí mientras las papas quemaban. Medio que lo tiró al muere a Caputo ayer Macri. ¿No se pudo enterar antes de este asunto de que no tenía convicción, vocación, ahí está, yo me había ido sí, en realidad se sabía un poco que no era... Desde que llegó Caputo no estaba cómodo. Lo expresó también puertas adentro, que no estaba cómodo en el Banco Central, que él prefería el otro rol que era el de emitir bonos, el de estar más en relación con las financieras que por ahí con la cuestión bancaria. Pero lo cierto es que ayer le decía, es mejor que el mercado tome a mal mi renuncia, pero después cuando se anuncie el acuerdo, las noticias sean a partir de ahí todas positivas, que de hecho lo que pasó ayer fue un día raro para los bonos y para el dólar, y a partir de ahora la noticia será positiva, eso es lo que espera el gobierno. O sea, ahora es arrancar una nueva etapa ya con los protagonistas, ¿no? Si exacto. Hoy Caputo estaba... a la hora de anunciar el acuerdo, lo que entendían era que después se venía otro cambio. Así se presenta con el equipo completo y se empieza no desde cero, pero es una nueva exacto, etapa. pero ayer, por ejemplo, Macri dio una entrevista al Financial Times. Antes de que se publique el Financial Times, le pasó lo de la renuncia. Cuando se publica la tapa del Financial Times de hoy, es muy dura con Macri, es muy dura con la economía argentina, porque bueno, no se veían venir que iban a tener una entrevista, una publicación con un error tan grande en cuanto a la información. No sé si es por una cuestión más de eso o porque realmente ven que la economía argentina va a venir muy mal, como viene diciendo últimamente el Financial Times. Los distintos informes de JP Morgan o de los distintos bancos no son muy auspiciosos de la economía argentina, sí de los bonos en el corto plazo, tal vez de la bolsa. Es otro error también, porque si el presidente va a hacer una entrevista, cualquier presidente, con un medio de comunicación tan importante en el mundo económico como ese diario, sí. Vos ya sabías como presidente o gobierno de que a Caputo se trasladó la entrevista para tenés que hacerla después. Claro. Sí. Y hablar sobre eso ya, ¿me entendés? Hay que ver cómo se dio toda esa negociación. Lo cierto es que, por ejemplo, la vicepresidenta del Banco Central, Verónica Rapoport, va a ser la que asuma ahora con Guido Sandleris. Era una tuitera muy activa y había cerrado su cuenta hacía 3 días, llamativamente. Por eso también empieza a verse si era sorpresivo o no. Lo cierto es que sí fue extraño, que fue muy inoportuno que se dé ayer,
con todos mirando a la Argentina. Bueno, también Caputo era parte de la comitiva que viajaba a Nueva York y dicen que a último momento decidió no hacerlo. Sí, Eso sí, ya sí, era una anticipación y la gira comenzó el fin de semana, ¿no? Viajó el presidente el sábado o el domingo. Sí, también se había bajado del anterior, de cuando Macri había anunciado que se le iba a pedir al FMI el adelanto y que al final no se hizo. Caputo, que tuvo 3 meses al frente del Banco Central, que no fueron buenos para nada para la moneda. El principal objetivo del presidente del Banco Central es cuidar la moneda local y no lo logró. Pasó de 28 a 38 pesos. Él estuvo, según dicen en su entorno, muy en contra de el acuerdo original con el FMI, de hecho él no fue parte de quienes rubricaron ese acuerdo, y también de lo que imponía el Fondo Monetario Internacional de cómo contener la suba del dólar. Recuerdan que una de las formas, esto es muy técnico, pero eran las subastas, que eso es lo que imponía el FMI. Caputo decía, esto no funciona, yo voy a intervenir directamente. Y sí. Sturzenegger se va el 14 de junio y ya estaba cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, cuando llega Caputo, el acuerdo ya estaba en marcha, aprobado, se conocían también los detalles y demás. Entonces, 3 meses más tarde, decir, bueno, en realidad yo no coincidía con el acuerdo ni con lo que estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional, parece una tomada de pelo. Pasa que no sé si pensó que le iba a ir, bueno, si pensaba que le iba a ir tan mal adelante, a frente del Banco Central, por ahí no agarraba. Él sabía que tenía una parada difícil y por eso dice, antes del nuevo acuerdo, que es todavía más restrictivo en cuanto a lo que tiene que hacer la Administración Nacional, ahí se corre. A ver, el FMI también tenía peleas con Cavallo en su momento y de hecho Cavallo se sostenía en su propio librito en cuanto al FMI, lo que tenía que hacer con el FMI en los 90, incluso también en el 2000, y también algunas diferencias tiene en todos los países que está. No es que todos los países le hacen caso 100% de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Ahora la directora general del FMI, Christine Lagarde, dijo que Argentina tenía que tener políticas de más austeridad, así que lo que puede llegar a pedir ahora el FMI puede ser mucho más restrictivo para la economía en general, que la economía está teniendo datos muy negativos. Hoy se conoce un dato más sobre la actividad económica, mañana se conoce pobreza, que va a dar más alto, desempleo, inflación que se va a conocer, que se calcula entre el 6 y el 7%. Otra vez inflación alta para septiembre, entonces es un momento la muy lógica complicado. es que ahora intervenga menos el Banco Central en el tema del dólar y por lo tanto suba el dólar. ¿Esa es la lógica o no es la lógica? Lo que más se barajó, que hay que ver, que sería están todos los economistas que eso sería muy delicado para la economía argentina, es un esquema del dólar entre bandas. ¿Qué quiere decir eso? No bandas de rock, ni bandas de delincuentes. Pop, ni de delincuentes. Bueno, sí, entre franjas, es decir, un dólar mínimo a 39 pesos y un dólar máximo a 44. Cuando supera esas bandas, interviene el central. Y cuando supera esas bandas, interviene el central o el tesoro, todavía no se sabe. Eso es una cuestión técnica, pero que también habla de la poca independencia que va a tener ahora el Banco Central. Algo que pedía mucho este gobierno cuando era oposición, ahora no la hay. Y aparte el gobierno tampoco intenta ocultar eso. La verdad que, insisto, ostenta la buena relación con el FMI y ostenta Macri que muchas decisiones vienen del país del norte. El país del norte no, el FMI es un organismo ¿La multilateral. flotación entre bandas la proponía Caputo? No, la fundación, Caputo estaba en contra de la flotación entre bandas. ¿Cuándo puede bajar el dólar? Porque alguno me preguntará, bueno, eso no pasa. Cuando entran muchos capitales. En la economía argentina pasan 2 veces nada más, o en realidad una vez por año, que es cuando se liquidan muchos dólares, se vende mucho del campo, por lo general es entre mayo y junio, ahí por lo general se ofrecen más dólares de los que se compran, entonces de los que se demandan, entonces hay una baja del dólar a veces, o podría haberla, y otras cuando pueden entrar muchos capitales especulativos. Y ahora tal vez pasó en la primera etapa del macrismo que entraron muchos capitales, ahí empezó la bicicleta financiera. Pero y el después especulativo subió. es a corto plazo, digamos, ¿no? Después se retiran y te vuelves a hundir. Exacto, no solo que es a corto plazo, sino que te deja muy vulnerable para no saber cuándo es. No se sabe Esta baja cuándo que se se va. produjo cuando ingresaron unos 1.000 millones de dólares y que el dólar acá llegó a 38, digamos. Sí, exacto, pero después Algunos títulos, claro. cobran lo que tienen que cobrar porque por ejemplo, ponen la plata en Levax o en algo similar en este momento y se van de un momento a otro y ahí el dólar vuelve a subir y se van más dólares de los que entraron. Por eso es muy delicado cualquier esquema que se piense
teniendo en cuenta que van a entrar capitales por la tasa de interés, porque no es que vinieron a poner una fábrica y a generar empleo. La única forma de ampliar la base monetaria es producción, producir más y vender más y exportar más. Es la única forma que te entran dólares genuinos. Exacto. Eso hasta ahora no ha dado ningún resultado. No, y hay algunos que señalaban que con este tipo de cambios sí. Yo creo que falta, o sea, que incluso para la cabeza del macrismo la evaluación no es total. Por eso tampoco es que se dieron grandes números en el último intercambio comercial. Para exportar a otros países en este momento es muy complicado, a veces se demoran meses. Desde el macrismo se empezaron a exportar algo así como 180 productos más, para ponerlo en términos de que a veces es un producto con las distintas variaciones, no se abren muchos mercados, es muy difícil para la economía argentina, es muy difícil en este momento de la economía global abrir mercados, aunque tu dólar tu moneda local sea muy barata. Por eso es que por lo general no entran muchos dólares de un momento a otro por la devaluación. Bueno, decía recién Gabriel Mitchell, ¿no? Lo que dijo Trump ayer en Naciones Unidas: globalización no, patriotismo sí. O sea, cerrar la frontera, cerrar la economía, y cada uno que haga lo que pueda dentro de su economía, ¿no? Claro, esa es la doctrina estamos en el proceso Trump, ¿no? inverso. Sí, ¿no? bueno, es que en realidad la discusión ahora es cuasi mercantilista. Hace 600 años que estamos más o menos en la misma. Ahora es China el que dice no, abrámonos todos, y Estados Unidos cerrémonos, pero toda la historia económica habla de eso, de un país un imperio queriendo abrir y otro queriendo cerrar, o otros países queriendo cerrarse. Acá es lo mismo con los actores cambiados. Claro, la verdad es que llama la atención porque si hablábamos ni siquiera una década, apenas 3, 4 años atrás, la cosa era totalmente distinta. Era Estados Unidos el que promovía el tema de la globalización porque le era útil a sus planes de expansión internacional, económica, y China y otros países que tenían una postura mucho más proteccionista. Bueno, ahora lo que ayer Donald Trump hizo fue justamente ponerlo con todas las palabras. Es basta de globalización, vamos hacia el patriotismo, que es básicamente cerrar su economía. Es un buen tuitero hasta cuando declara, ¿no, Donald Trump? Porque dice esas cosas en el marco de una asamblea que a veces pasan, no sé, Gaby, vos sabés más, pero sí, a veces pasan declaraciones más económicas, más financieras o técnicas. Dice algo ahí a lo tuitero y queda, y hay un concepto económico detrás de eso, más allá de todo lo otro. Hay un concepto económico que en este momento hace que la Argentina, que se abrió mucho, esté más vulnerable, esté viendo quién gana también para ver cómo le pega o no. Digo, el gobierno sigue con el mismo error también, no le habla a la gente, no habla hacia adentro, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué empresario también ahora está pensando, por ejemplo, en ampliar su producción, en contratar más personal? Se sabe ya de antemano, y lo dice el propio presidente, que vendrán entre 5 y 6 meses de recesión. Pero también quienes producen acá, principalmente la gente, nosotros, y además los empresarios, necesitamos que nos hablen a nosotros. Con una tasa de interés tan alta, la más alta del mundo, no se produce ni una virome. Las tasas, ya sé que es muy alejado por ahí de lo real, digamos, el gobierno dejó de hablar, desde que le habla al FMI dejó de hablarle a los argentinos, eso es verdad, eso es algo admitido incluso por parte de la comunicación del Ejecutivo, pero lo cierto es que la tasa de interés importa mucho en los países, y una tasa del 60% hace que nadie quiera sacar un préstamo, que nadie quiera ponerse a producir, que sea más rentable poner la plata en el banco, y eso hace que se enfríe la economía, y en un momento tan frío eso es un congelamiento.